En esta diapositiva podemos ver a nivel del brazo y de la fosa cubital que esta de aquí es la vena cefálica, viene por la parte externa, viene por la parte externa del brazo, por la parte interna del brazo viene la vena basílica, esta es la vena mediana cubital, que es de donde se extrae sangre, por lo general, de la fosa cubital, y esta es la vena mediana del antebrazo. En esta diapositiva se puede ver lo que es la vena cefálica, ¿verdad? Se puede ver los nervios cutáneos, que son ramas del nervio radial. Se puede ver la vena mediana cubital, o mediana del codo. La mediana del antebrazo, la vena mediana del antebrazo. Y la vena basílica, ¿verdad? Que tiene relación con los nervios cutáneos mediales del antebrazo que vienen, ¿verdad?, del nervio músculo cutáneo. Se puede ver en esta diapositiva a continuación la vena cefálica, ¿verdad? La vena cefálica. La vena basílica por la parte interna del brazo, la vena mediana cubital, ¿verdad? Se pueden ver la división de la arteria en arteria radial, en arteria cubital, que viene de la arteria humeral. Y aquí podemos apreciar, ¿verdad?, que aquí podemos apreciar ¿verdad?, que bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver siempre la vena cefálica, la vena basílica, la vena mediana del antebrazo a nivel de la fosa cubital y la vena mediana del cubital, perdón, y la vena mediana del antebrazo. Nuevamente, la vena cefálica externa, la vena basílica interna, la vena mediana del codo y la vena mediana del antebrazo. Hay una variante aquí de estas venas que podría ser la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica, ¿verdad?, sustituyendo a la vena mediana cubital de donde sacan sangre, y esta sería la vena mediana del antebrazo, ¿verdad? Y aquí en una forma clásica, la vena cefálica, la vena basílica y la vena mediana del codo, ¿verdad?, y la vena mediana del antebrazo. Esas serían básicamente las venas superficiales de la extremidad superior. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los límites de la fosa cubital. ¿Cuáles son los límites? El músculo braquial anterior o supinador largo, el músculo pronador redondo y una línea imaginaria entre los epicóndilos. ¿Cuál es el contenido de la fosa cubital? Pues el contenido es el tendón del bíceps, la arteria humeral y el nervio mediano. También a ese nivel podemos encontrar ramas del nervio radial. Entonces en esta parte está el tendón del bíceps, está la arteria humeral y está el nervio mediano, que es el contenido de la fosa cubital. Podemos observar aquí siempre la fosa cubital y su contenido, el tendón del bíceps, la arteria humeral, ¿verdad?, que se va a dividir en una arteria radial y en una arteria cubital, pero después de la fosa cubital, y el nervio mediano. También podemos encontrar el nervio radial
con su rama profunda y su rama superficial del nervio radial. ¿Cuáles son los límites de esa fosa cubital? El músculo supinador largo, el músculo pronador redondo a este nivel y la línea imaginaria entre los epicóndilos. Encima de la fosa cubital vamos a encontrar clásicamente la vena cefálica, la vena basílica, ¿verdad? Y vamos a encontrar la vena mediana del antebrazo, encima de lo que es la fosa cubital. A nivel de la mano, a nivel del dorso de la mano, vamos a encontrar la red venosa dorsal, que es donde puncionamos para colocar una mariposa o sacar sangre venosa de la mano, ¿verdad? Y después de esa red venosa dorsal viene lo que es la vena cefálica por la parte externa y la vena basílica por la parte interna de la extremidad. En este esquema podemos ver siempre la red venosa dorsal de la mano y esa red venosa dorsal se continúa con la vena cefálica por la parte externa y con la vena basílica por la parte interna de la extremidad superior. En esta diapositiva se ve lo que es el inicio del plexo braquial. El plexo braquial es el conjunto de nervios que hay a nivel de la extremidad superior. El plexo braquial tiene sus raíces a nivel de C5, cervical 5, cervical 6, cervical 7. Esa cervical 7 tiene dos raíces. Entonces en los libros aparece como la cervical 8 y la primera torácica, o sea, relacionada con la primera costilla, la primera vértebra. Esta es la vértebra cervical número 4, la vértebra cervical número 5, la vértebra cervical número 6, la vértebra cervical número 7. Y esa vértebra cervical número 7, como tiene dos raíces, colocan una vértebra cervical número 8, pero realmente las vértebras cervicales del cuello son 7, y la primera vértebra torácica, de la cual sale la raíz del plexo braquial. Después de que se llaman raíces, la raíz que viene de C5, o sea, cervical 5, se va a unir con la raíz que viene de cervical 6, y forman el tronco primario, ¿verdad? Y la raíz de C7 forman los troncos primarios medio, y la de C8 y la de T1 el tronco primario inferior. Entonces los troncos primarios se llaman superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Después de eso ocurren lo que se conocen como las divisiones, ¿verdad? O sea, el tronco primario continúa su camino, pero da una rama al centro. El tronco primario medio da una rama hacia arriba y continúa su camino. Y el tronco primario inferior no recibe ramas de nadie, solo continúa con su camino y da una rama al centro. Después de estas divisiones se forman los troncos secundarios. ¿Y cómo se llaman esos troncos secundarios? El anteroexterno, el anterointerno y el posterior. Después de estos troncos secundarios, el anteroexterno, el anterointerno y el posterior, termina en las ramas terminales del plexo braquial. ¿Y cuáles son esas ramas terminales del plexo braquial? El nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital y por abajo de la arteria axilar, el nervio radial y el nervio axilar, que son las ramas terminales del plexo braquial. Este es un esquema sumamente importante que usted tiene que conocer y le vuelvo a explicar. Este es el plexo braquial. Este plexo braquial se conoce con el nombre de plexo porque es un conjunto de nervios
El plexo braquial se origina a nivel de las vértebras cervicales C5, o sea, cervical 5, aquí está en romanos, C6, o sea, la vértebra número 6, y C7, la vértebra cervical 7. Pero resulta ser de que C7 tiene dos raíces y para su estudio le ponen una octava vértebra cervical que es la C8, pero realmente solo son 7 vértebras cervicales en el cuello. Después de esas 7 vértebras cervicales se inicia la vértebra torácica, la primera y la segunda. Pues de esta vértebra torácica primera sale una raíz. Entonces, a este nivel se conoce como las raíces del plexo braquial. Después de las raíces se forman los troncos primarios. ¿Quiénes son los troncos primarios? El tronco primario superior, que es formado por C5 y C6, tronco primario superior. El tronco primario medio, que lo forma C7. Y el tronco primario inferior lo forma la primera torácica y C8. Entonces, troncos primarios superior, medio e inferior. Estas son las divisiones después de los troncos primarios. El tronco primario superior da una rama a continuar su camino y da una rama hacia abajo, ¿verdad? Y el tronco primario medio da una rama hacia la porción superior y continúa su camino. Y el tronco primario inferior da una rama hacia medio y continúa su camino. Aquí hay una estructura en rojo que es la arteria axilar que está envuelto por todas las ramas terminales del plexo braquial. ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Pues este es el músculo cutáneo, este es el nervio mediano, ¿verdad? Este es el nervio radial, el nervio axilar y el nervio cubital. Estas son las ramas, los troncos secundarios del plexo braquial. ¿Cuáles son esos troncos secundarios? El anteroexterno, que nos va a dar el nervio músculo cutáneo y una rama para formar el nervio mediano. El anterointerno, que nos va a dar una rama para formar el nervio cubital y da una rama para el nervio mediano. Y el tronco posterior, del cual sale el nervio axilar y sale el nervio radial. Plexo braquial. Ahora bien, el plexo braquial aquí, pues como lo podrán ver ustedes, ¿verdad? A nivel de sus raíces, C5, C6, C7, C8, T1, ¿verdad? Y forma los troncos primarios superior, medio e inferior, ¿verdad? El superior lo forma C5 y C6, C7 el medio y C8 y T1 forman el inferior. De ahí vienen las divisiones. Después de las divisiones se forman los troncos secundarios, que también se conocen con el nombre de fascículos, que es el tronco secundario anteroexterno o lateral, el anterointerno o medial y el tronco secundario posterior, que también se conoce como fascículos. Pasados estos troncos secundarios o fascículos, se dividen en las ramas terminales. El nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio axilar, el nervio radial y el nervio cubital. La arteria axilar está envuelta por todas las ramas terminales del plexo braquial. En esta diapositiva se pueden ver las principales ramas de lo que son los nervios, las ramas terminales del plexo braquial. En este caso tienen aquí el nervio cubital, ¿verdad? El nervio radial, el nervio músculo cutáneo y el nervio axilar, que se queda a nivel de la fosa axilar. En otro esquema se ve la emergencia de las raíces a nivel de la columna cervical y después viene la arteria axilar con sus principales ramas terminales, ¿verdad? Este de aquí es el nervio torácico largo, ¿verdad? Que viene del plexo braquial y va a inervar lo que es el músculo serrato anterior. A este nivel vamos a encontrar nosotros siempre la emergencia del plexo braquial con sus ramas terminales. En este caso, este sería el nervio radial, ¿verdad? Que viene con su rama cutánea, el nervio mediano y el nervio
cubital en este nivel. Aquí se puede ver el nervio musculocutáneo, el nervio mediano que va hasta la fosa cubital con la arteria humeral y el tendón del bíceps, y el nervio cubital que se hace, el nervio cubital, ¿verdad?, que se hace interno. Se ve un poco mejor acá la disección y usted puede ver que se forma como una M. ¿Sí? Entonces, este es el nervio musculocutáneo que va a inervar los músculos anteriores del brazo, o sea, el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior, nervio musculocutáneo. Este es el nervio mediano que forma la fosa, el contenido de la fosa cubital junto con la arteria humeral, el tendón del bíceps y el nervio mediano. Este es el nervio cubital que viene en la parte interna del codo, el nervio cubital. Y este es el nervio radial que va por la parte posterior del brazo, pero que va a inervar el músculo tríceps, ¿verdad? El músculo tríceps es inervado por el nervio radial exclusivamente, y hay una rama que va hacia la axila, y ese es el nervio axilar, que se conoce también como axilar o circunflejo. Aquí vamos a encontrar el nervio dorsal de la escápula, que forma parte también del nervio del plexo braquial y que va a inervar el elevador de la escápula, el romboideo menor y el romboideo mayor. En esta diapositiva se ve el nervio torácico largo que va encima del músculo serrato anterior. El nervio torácico largo respiratorio de Bell va encima del músculo serrato anterior. En esta diapositiva podemos ver nosotros los músculos que forman parte de la región anterior del brazo, que son el bíceps, el braquial anterior y el coracobraquial, que son inervados por el nervio musculocutáneo. Aquí podemos ver el nervio radial, que va a inervar a los músculos posteriores del antebrazo, del brazo, que es el músculo tríceps, o sea, de 3 cabezas, y a los músculos flexores, ¿verdad?, del antebrazo, tanto con una rama superficial como una rama profunda. Los músculos flexores, perdón, los músculos extensores del antebrazo, Aquí se puede ver el nervio radial, ¿verdad?, que va a inervar el músculo tríceps en la parte posterior, ¿verdad?, del brazo, y a nivel del antebrazo los músculos extensores con una rama profunda y una rama superficial. También aquí pues se puede ver el nervio mediano que pasa por la fosa cubital y va a inervar los músculos flexores junto con el nervio cubital, los músculos flexores del antebrazo. El nervio mediano va a inervar la región tenar y el nervio cubital la región hipotenar. El nervio mediano va a inervar el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y la parte externa del cuarto dedo. Ahora, la parte interna del quinto dedo y la parte interna del cuarto dedo o anular y la parte interna del meñique junto con la eminencia hipotenar son inervados por el nervio cubital. Aquí en esta diapositiva podemos ver el músculo tríceps, ¿verdad?, con sus 3 cabezas y su relación con el nervio radial y con la arteria humeral o braquial profunda a este nivel. Se puede ver en esta diapositiva, ¿verdad?, la irrigación a nivel de la porción de los músculos posteriores, ¿verdad? Este es el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor,
el redondo mayor, y aquí ya se ve, ¿verdad?, la anastomosis entre la arteria supraescapular con arteria circunfleja de la escápula. La supraescapular con la circunfleja de la escápula. Aquí podemos ver la circunfleja humeral posterior con el nervio axilar. Y aquí está el nervio radial y la arteria humeral profunda, que es rama de la arteria humeral, porque este ya es el músculo tríceps. Este es el músculo deltoides. De nuevo, un esquema donde se ve el contenido de la fosa cubital, que básicamente es el tendón del músculo bíceps, la arteria humeral y el nervio mediano. Pero también a nivel de la fosa cubital vamos a encontrar el nervio radial, que se divide en una rama superficial y en una rama profunda, ¿verdad? Y vamos a encontrar la arteria colateral radial anterior aquí a nivel de la fosa cubital. Recordando que los límites son el braquial, músculo braquirradial o braquial anterior, el músculo pronador, ¿verdad? Y la línea imaginaria entre los epicóndilos, que son los límites de esa fosa. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el nervio cubital, que se encuentra en el surco epitrócleo olecraniano del codo, que es el responsable de los golpes en la parte interna del codo, molestos, ¿verdad?, al sentarse en una silla. Y va también acompañado de la arteria cubital en este sentido, la arteria cubital y el nervio cubital. Surco epitrócleo olecraniano, por ahí viaja el nervio cubital a nivel del codo. En esta diapositiva se ve siempre el músculo bíceps, el tendón del bíceps. Se ve el nervio radial con su rama superficial y su rama profunda. Este es el músculo supinador largo. Esta es la arteria humeral, que se divide en arteria radial y en arteria cubital. Y aquí está la arteria interósea anterior y se hace interósea profunda. Este es el nervio mediano, ¿verdad?, que va hacia la parte media del antebrazo, y por este lado tenemos la arteria cubital y el nervio cubital. Aquí está esta estructura que es en la parte posterior del antebrazo, y se ve la rama profunda del nervio radial con la arteria interósea posterior. Igual, en la misma, ¿verdad?, la arteria interósea posterior con la rama profunda del nervio radial.